La estimación de recursos dentro de la gestión de proyectos no es más que la evaluación y la idea de cuánto se puede costear o gastar en recursos para determinado proyecto. Cuando se planifica un proyecto, se tiene que obtener estimaciones del costo y esfuerzo humano requerido por medio de las mediciones de software que se utilizan para recolectar los datos cualitativos acerca del software y su proceso para aumentar su calidad. Esto no es más que tratar de cuantificar cuántos son los costos dependiendo de las variables que vaya a tener el determinado proyecto. Por supuesto, delimitando y enfocando el proyecto en tiempo y espacio. Según Presma, la estimación es la base de todas las demás actividades de planificación del proyecto, que sirve como guía para una buena ingeniería del software. No es absoluto aconsejable embarcarse sin ella. Todo proyecto requiere un esfuerzo, bien sea de recursos económicos, recursos humanos y el recurso del tiempo. En todos los proyectos hay un consumo de un recurso y que debes estimarlo para no sobreabundar dicho recurso o no desgastar los recursos en un proceso que no necesite. Para ello se debe que delimitar y tomar ciertas variables que se mencionarán en la siguiente presentación. Dentro de la estimación, una serie de pasos para tomarla dentro del proyecto, y podrán haber muchos pasos, pero estos son los principales. Como la estimación se comienza con una descripción del ámbito del proyecto, es decir, debemos estar plenamente orientados sobre qué proyecto es que vamos a hacer, y en eso se contempla dentro de la descripción para poder hacer una buena estimación. Se debe delimitar el ámbito para realizar una estimación con sentido. A esto se refiere lo que hablamos anteriormente, en la lámina anterior, donde se deben delimitar los proyectos para poder saber cuál es su inicio, su fin, dentro de cada paso, bien sea de recursos, bien sea recursos humanos, financieros, de tiempo, y con la ayuda de programas como por ejemplo el diagrama de Gantt, podemos ir delimitando procesos, pasos, para poder ir contribuyendo con los recursos y orientar y asignar cada recurso, bien sea cuantificable o bien sea de tiempo o de recurso humano, pero que sea exactamente lo que requiere cada paso. Se debe descomponer el problema en un conjunto de problemas menor. Esto es, del mismo proyecto se comienza con la descripción, y con la descripción podemos tener cuál es el objetivo general o cuál es la meta general que se vaya a ejecutar. Después de esa meta general se debería trazar lo que son los objetivos específicos para yo asignar metas pequeñas para poder ir asociando cada recurso a cada meta pequeña que vamos haciendo o un objetivo específico. Uno de los siguientes pasos es: cada uno de estos se estima guiándose con datos históricos y con la experiencia. Cuando hablamos de datos históricos, son proyectos aquellos que son similares a dicho proyecto se está ejecutando, y se debe de tomar las experiencias de aquellas personas que le fueron favorables o no le resultaron favorables para no cometer los mismos errores, y aquellos que sí supieron cómo resolver los problemas, tomarlo en cuenta para poder aplicarlo y no caer en los mismos errores de las otras personas. Aunque hablamos de la experiencia, también contamos con la experiencia del personal que ya haya trabajado con un proyecto similar, que ayudaría a resolver problemas que se le han presentado anteriormente y que pueda
ayudar a hacerlo más expedito para no tener tantos contratiempos. El siguiente paso sería la complejidad y el riesgo del problema se considera antes de realizar una estimación final. Esto viene muy ligado del objetivo general, saber de qué tamaño es el proyecto, y al tomar en consideración la complejidad y el riesgo, se pueden también asignar recursos para minimizar los riesgos y enfocar los mayores recursos para quitar las complejidades o resolver las complejidades dentro del proyecto. Tenemos unos aspectos dentro que hay que considerar, que sería la complejidad del proyecto, que ya estábamos mencionando, tamaño del proyecto, también lo mencionamos, y el grado de incertidumbre estructural. La complejidad del proyecto es una medida relativa que se ve afectada por la familiaridad con esfuerzos anteriores. Esto es que si un proyecto ya ha sido resuelto en reiteradas oportunidades, a lo mejor en la bibliografía, si tomamos en cuenta diferentes proyectos, en la bibliografía podemos encontrar resultados ya expeditos para solventar esa complejidad. O en su defecto, también tenemos la experiencia de las personas que están involucradas dentro del proyecto para resolver dichos problemas, dichas complejidades, ya que han trabajado en proyectos similares y que han podido resolver cada uno de los problemas que se pudieron haber presentado o que se han presentado. También tenemos que se debe aplicar medidas en la complejidad del software. Esta se debe aplicar en el nivel de diseño y codificación. Como hemos venido diciendo, de acuerdo a la familiaridad se aplican esas medidas, se pueden resolver todos los problemas, por supuesto. Para poderlo resolver se deben aplicar cada una de esas experiencias que hayan tenido, bien sea bibliográfico, bien sea por experiencia de dicho personal. El tamaño del proyecto es otro factor importante que puede afectar a la precisión y a la eficacia de las estimaciones. A medida que el tamaño aumenta, crece rápidamente las interdependencias entre varios elementos del software. Esto no es lo que hemos estado diciendo anteriormente, que debemos delimitar el proyecto y ese proyecto debe estar aunado en tiempo y espacio. Tenemos que saber hasta dónde vamos a abarcar un proyecto, en cuánto tiempo vamos a estar en un proyecto, y con eso poder determinar con esa variable cuántos recursos económicos, por supuesto, ya delimitando sabemos cuánto tiempo vamos a utilizar y cuánto personal podemos utilizar en horas hombre. Sabemos que para el tamaño del proyecto también podemos tener un proyecto muy amplio, pero podríamos entonces convertir ese proyecto muy amplio en proyectos menores para poder disgregar, para poder asignar recursos más específicos y no sobreabundar o no malgastar los recursos, bien sea horas hombre, bien sea tiempo del proyecto en general y los recursos económicos que son muy valuables. Y tenemos por último el grado de incertidumbre estructural. Tiene también efecto en el riesgo de la estimación. En este contexto, la estructura se refiere al grado en el que los requisitos se han definido, la facilidad con que se puede subdividir funciones y la naturaleza jerárquica de la información que debe procesarse. Esto no es más que viene dado con la estructura del proyecto, donde hemos venido hablando sobre definir cada uno de los pasos, cuáles son los proyectos mínimos, como mencionamos un diagrama de Gantt, donde vamos a decir dentro del proyecto general vamos a contemplar
pequeño paso o mini proyecto o actividad para ir dividiendo las funciones y poder ir tomando el, la estructura general del proyecto. Muchas gracias. Continuamos con la exposición. Uso fue desarrollado en 1993 por Gustav Cameron. Su principal ventaja es su rápida adaptación a empresas que ya están utilizando las técnicas de caso de uso. Pasos del método. 1. Clasificar cada interacción entre actor y caso de uso según su complejidad y asignar un peso en función de esta. Para poder clasificar la complejidad de los actores debemos analizar la interacción de este con el sistema que va a desarrollar. La complejidad de los actores puede corresponderse con una de las tres categorías posibles: simple, medio y complejo. Simple representa otro sistema con una API definida. Se le asigna un peso de valor 1. Medio representa otro sistema que interactúan a través de un protocolo de comunicaciones, por ejemplo TCP/IP. Se le asigna un peso de valor 2. Complejo. La interacción se realiza a través de una interfaz gráfica y se le asigna un peso de valor 3. 2. Calcular la complejidad de cada caso de uso según el número de transacciones o pasos del mismo. Para calcular la complejidad de un caso de uso debemos determinar el número de transacciones, incluyendo los caminos alternativos. En función del número de transacciones que posea un caso de uso, el caso de uso como simple, medio o complejo, siendo la asignación de peso que se muestre en la tabla siguiente. 3. Calcular los puntos casos de uso no ajustados del sistema. Se obtiene sumando los puntos casos de uso de todos y cada uno de los actores y casos de uso que se han identificado y catalogado en función de su complejidad. 4. Cálculo de los factores técnicos. A cada uno de los factores técnicos de la tabla siguiente se le asigna un valor de influencia en el proyecto entre 0, que no tiene influencia, a 5, que es esencial. 5. Cálculo de los factores de entorno. A cada uno de los factores de entorno de la tabla siguiente se le asigna un valor de influencia en el proyecto entre 0, que no tiene influencia, a 5, que es esencial. Y 6. La obtención de los puntos de caso de uso ajustados. Una vez que ya están calculados los dos factores, también calculamos el valor ajustado de puntos de caso de uso con la siguiente forma.